Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo 7 veces es demasiado, donde René Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre el valor del perdón. ¿Por qué es importante aprender a perdonar? ¿Y es necesario sentirnos perdonados? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema, si bien con una palabra que pareciera ser tan simple, tan fácil de expresarla, tan fácil de decirla, incluso hasta tan fácil muchas veces de estudiarla. Teóricamente, en la teoría, suelen venir miles de textos escritos sobre el perdón. Pero cuando lo llevamos a la práctica, ya comienza un drama para nosotros. ¿Qué es perdonar? ¿Cuándo perdonamos? ¿Por qué perdonamos? Y la verdad que todos estos cuestionamientos que uno se va haciendo en la vida diaria te va llevando a ciertos caminos que muchas veces no son fáciles de responder. Quiero comenzar diciéndoles que perdón es una palabra que está formada por dos vocablos en latín. Por un lado es el per, que significa pasar o dejar pasar, y don, que es un regalo. Por lo tanto, perdón se puede definir como dejar atrás ofensas, renuncias, castigo, de una mala conducta, de un mal acto, de una mala acción. Fíjense qué importante, significa dar, obsequiar, regalar. Por lo que el perdón podría venir siendo entonces un acto de generosidad por parte de quien pide perdón. ¡Wow! Insisto, qué fácil se ve desde esa mirada, qué simple o qué simplista podría decirse que es perdonar. Pero no es nada de fácil. El dolor y otros malos sentimientos no desaparecen el día que nosotros decimos perdón. Porque para perdonar de verdad, de alma, de corazón, tenemos que soltar ese resentimiento, ese deseo de venganza que muchas veces nos provoca cuando alguien nos ha hecho daño. Quiero invitarlos a leer en el Salmo 32, versículo 1 y 2, en donde dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren qué interesante lo que nos propone acá un poco el Salmo, ¿verdad? Cómo nos va indicando pasos concretos que debemos seguir cuando nosotros queremos perdonar. En este capítulo estamos en la antítesis de ciertas cosas. Leyendo, buscando, analizando, me preguntaba cuál será una antítesis del perdón. Y la primera que se me vino a la cabeza fue la antítesis del natural, que es la venganza. Perdón, su antítesis sería la venganza.
que anida en todo corazón humano, en cada uno de nosotros. Cada vez que algo ocurre, cada vez que algo se provoca en nosotros, hay esa ansia, esas ganas de desquite, que está marcada por el juego natural de todo ser humano. Nadie puede decir, no, cuando a mí me sucede algo, cuando a mí me pasa algo, o cuando alguien me engaña o me traiciona, no está en mí la sed de engaño. No, inmediatamente en cada uno de nosotros aparece esto. No se debe, por favor, a una víctima impedir expresar su deseo de venganza. Porque cuando hay dolor, cuando a alguien de verdad se le daña enormemente, ¿verdad? Está este deseo, este sentimiento de venganza que es tan psicológicamente necesario como socialmente inadmisible, porque en todas las sociedades, en todos los núcleos que nos movemos, aparece entonces esto. La antítesis del perdón, ¿verdad? Vendría siendo entonces la venganza. La venganza incluye en las civilizaciones hoy, no está es excluida de nuestros corazones. Y es así como nacen entonces las guerras, es así como nacen los divorcios, las separaciones, las familias que se destruyen, ¿verdad? Porque inmediatamente al aparecer esto de la venganza, aparece entonces la destrucción. La intensidad de los sentimientos de venganza están vinculados con el grado de humillación que va experimentando cada víctima al cual se le provoca algún daño, al cual se le provoca algún martirio en su corazón. Cuando aparece la venganza, inmediatamente se abre una puerta que va a ser muy difícil, pero muy difícil de cerrar. Porque aparece además el odio, la amargura, el resentimiento. Y fíjense que cada una de las palabras que estoy tocando empiezan a dañar tu corazón, tu alma, tu espíritu. Tus sentimientos y tus emociones se tornan maquiavélicas, se tornan en un sentido de dolor. Una segunda antítesis que busqué, que encontré, que me puse a estudiar, dice que el perdón, en realidad, la antítesis sería el olvido. Ni la persona que cometió ofensa, ni la persona que fue víctima deben olvidar. Miren qué importante lo que vamos a tocar ahora. Desde el momento en que una persona te ofende, ¿verdad? Y el ofendido, en este caso, provocan en ambos sentimientos de encuentro que en algún minuto te hacen decir, ¿podrá tener derecho esa persona a ser perdonada? Porque inmediatamente creemos que está vinculado, ¿verdad?, a un acto negativo que se cometió. Todos, absolutamente todos en algún minuto hemos cometido un error. Y también todos, en ese minuto, queremos ser perdonados. Pero la pregunta más específica es, ¿cuántos quieren perdonar? ¿Cuántas veces tú, en tu vida, has querido perdonar un dolor, una amargura, un engaño, una infidelidad? Este es el gran desafío que Jesús nos lanzó cuando nos enseñó a aprender a perdonar. Y la pregunta primera que se viene era, ¿cuántas veces debemos perdonar? Aquí en Mateo 18, 21 y 22 nos encontramos con algo muy maravilloso, que es cuando Pedro se acerca a Jesús y Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
para los más agnósticos podría decirse, inmediatamente sacan la cuenta de 70 por 7 son 490, o sea, 490 veces. ¿De acuerdo? Si sacas ese cálculo, como yo también lo saqué cuando leí esto, 70 veces 7, 490 veces, me pregunté si yo estaba preparado para recordar que tengo que, un acto, una acción, una situación, perdonar 490 veces. Cuando un amigo, un hijo, tu esposa, tu esposo, ha cometido algún error y te pide perdón, son 490 veces, según el cálculo que si uno saca, ¿verdad?, en que deberías decir, sí, te perdono. Yo creo que cuando vayas como en la 300, ya te has olvidado de este malestar, de este dolor. Por lo tanto, Jesús lo que nos quiere decir en este capítulo es que debemos, por favor, debemos perdonar siempre. En una de mis lecturas habituales de mi diario vivir, tuve un momento en mis manos a Thomas Hans, un escritor norteamericano, que dijo que el estúpido ni pide perdón, ni tampoco olvida. El ingenuo perdona y olvida. Comúnmente los niños, ¿no? Son muy ingenuos, ellos te perdonan y se olvidan del mal. Pero el sabio perdona, pero no olvida. Miren qué importante acá, porque aquí quiero tocar 7 mitos sobre el perdón. 7 mitos que creo que por favor tomen atención. Mito número 1. El perdón viene después de que la persona que nos ofende nos pide perdón. Repito, el perdón viene después de que la persona que nos ofende nos pide perdón. ¿Lo perdonaré con mucho gusto cuando él me pida perdón? ¿Seré capaz de pedir, de decir sí, te perdono? Mito número 2. El perdón de Dios equivale a la salvación. No, ese sí es un mito grande. Porque la salvación requiere algo muy importante, requiere arrepentimiento. Y yo puedo ponerme todos los días de rodillas, Señor, perdóname, pero si no me arrepiento de corazón, ¿puedo decir que soy salvo o que seré salvado? En Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras había sido azotado, golpeado, torturado, maltratado. Me pongo a poner en ese momento y digo, cuán fuerte eres, Señor, para decir perdona porque no sabe lo que hacemos. ¿Fueron salvos al ser perdonados por Jesús? ¿Cambiaron por hecho cuando rasgaron sus vestidos, lo golpearon y lo azotaron? ¿Se convirtieron en amigos de Dios? ¿O ustedes piensan que con lo que Jesús dijo ya estaban perdonados? Si obviamente no hubo arrepentimiento, ¿podrán ser salvos? Mito número 3. Perdonar a alguien significa que lo que hizo estuvo bien. El perdonar, ¿estamos aprobando lo que hicieron? Cuando yo te pido perdón, ¿es porque apruebo tu daño, tu maldad, tu egoísmo, tu ira? Perdonar a alguien significa que lo que hizo estuvo bien. Fíjense que hay una historia en la Biblia en donde David cometió adulterio con la esposa de su mejor amigo.
cuando estaba embarazada, David asesinó a Urías, el esposo, para cubrir su pecado. Después de todo esto, un poco más larga la historia obviamente, David fue perdonado y se arrepintió de corazón y liberó sus pecados. Por ahí podríamos hablar entonces que sí, hay a lo mejor salvación. Mito número 4. El perdón nos lleva a una mayor vulnerabilidad. Si somos asaltados y nos atacan, hoy día la tan común estos asaltos a nuestros autos, ¿verdad? Quiere decir que si perdonamos a partir de ese momento, ya dejamos de preocuparnos y ya no vamos a estar más vulnerables a que pueda suceder algo o que porque perdonamos. No. Eso es un mito muy, muy terrible porque obviamente cuando algo pasa, tus antenas se van a parar más fuerte. No te conviertes en vulnerable. Al contrario, ese es el momento en que no te haces más frágil. Tienes que comenzar entonces a cambiar esa enfermedad porque obviamente tu perdón no significa que vas a tener que decir aquí no vuelve a ocurrir. Vas a estar más atento, vas a estar más alerta, vas a estar más preocupado cuando pidas perdón de que vuelvan a ocurrir las mismas situaciones. Mito número 5. El perdón restaura las confianzas. El perdonar a otro no lo cambia al otro. Hay un cambio de actitud del corazón de la víctima, no del agresor. Miren qué importante. Yo estoy pidiendo perdón. Yo soy el que pido perdón. Pero el agresor muchas veces no va a cambiar sus hechos. Por lo tanto, ¿quiere decir que desde el momento en que te perdono, adquiero confianza total contigo? Mito número 6. El perdón significa olvidar. No significa olvidar. No significa pérdida de la memoria. No significa que porque te perdoné de ahora pan y cebolla se olvida todo lo que se ha hecho, se olvida todo lo que se ha dicho. Pensaba, ¿qué pasa con aquel chico que en algún minuto tuvo leucemia y que estuvo a punto de morir? Y después de un tiempo, por todas las bendiciones que se pudieron realizar, se salva. Y comienza una vida sana, una vida normal, una vida sin ningún problema. ¿Ustedes creen que esa persona que tuvo esa maldita enfermedad de la leucemia podría decir que se olvidará en algún minuto de ello? Dios olvida constantemente nuestros pecados. Pero ojo, no significa que se ha olvidado en mi persona los errores que he cometido. Y el último mito número 7. El perdón significa que el agresor se salió con la suya. ¿Verdad que ese es el mito más difícil de reconocer y poder resolver? Ya que aquellos que pecan, lamentablemente se destruyen a sí mismos. Solo aquellos que cooperan en la verdad, en la transformación del corazón, son los que en algún momento podrán tal vez estar en el cielo. Podemos darnos cuenta entonces que perdonar al otro es uno de los pasos que damos para cooperar con Dios en nuestra propia sanación, en nuestra propia transformación. Qué importante es cuando miramos este sentido, ¿no? A los que los quiero invitar este día, a los que los quiero invitar en estos momentos, a pensar cuán importante es entonces el perdonar.
para ti, en tu interior, no pienses nunca en el otro. No pienses si al otro le va a beneficiar, si al otro... En ti piensa cuando dices, te perdono. En Efesios 4:32 dice, ante sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Quiero que nos centremos, por favor, que en este texto, en la palabra del cómo, más que en el por qué. Miren, fíjense, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Es decir, como el mismo amor y humanidad, no solo por qué nos perdonó, sino que cómo nos perdonó. Solo podrás perdonar a quien te haya ofendido cuando tu corazón esté lleno del amor de Jesús. Mientras eso no ocurra, mientras eso no suceda en ti, ese amor de Jesús íntegro en tu corazón, difícilmente podrás decir cómo Cristo perdonó, sino que siempre te estarás preguntando, ¿y por qué tengo que perdonar? Fíjense que quiero dejarles un pequeño cuestionario que podemos hacernos para saber si necesitamos perdonar a una persona. Allá el secreto de tu corazón, ¿espera que alguien reciba lo que mereces? ¿Encuentras imposible dar gracias a Dios por tu ofensor? ¿Hablas negativamente de esa persona con otros? ¿Disfrutas pensando en vengarte, aunque no lo lleves a cabo? Incluso encuentras difícil ser abierto y confiar en las personas. ¿Culpas a las personas por la clase de conducta que manifiestan? ¿Dedicas tiempo a pensar en lo que esa persona te hizo? Quiero dejarte estas consultas y estas preguntas, porque esto te podrá decir si sabemos o necesitamos de verdad hoy, en este minuto, pedir perdón a esa persona que te acabo de consultar. Y ojalá sea el tiempo en que te levantes y lo puedas decir, sí, necesito pedirte perdón. Para ir finalizando esta parte importante del perdón, quiero decirle que existen 3 claves, tal vez, que me ayudan a vivir un poco más libre de las culpas y el remordimiento. La primera clave que encontré especialmente en la Biblia fue que me despoje del rencor, de la venganza y perdone. Mateo 6:12. Y perdonad nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos han engañado. Esto nos enseñó Jesús orando. Jesús mismo mostró el ejemplo y pidió al Padre que perdonara a los que estaban condenados a matarlo. En Efesios 4, 31 y 32, Pablo nos invita a dejar toda amargura, enojo, ira. Todo ciclo de odio debe quebrarse con el hecho del amor. Quien no soluciona el problema lo agrava cada día más. Piensen en sus parejas. Cuando hay esta pelea, esta discusión, esta cosa que a veces, cuando uno después pasa el tiempo, dice por la tontera que estábamos discutiendo, fíjense que si no paramos, si no detenemos, si alguien dice está bien, perdona lo que hice,
Esto puede agravarse cada vez más y puede llevarse a un momento de destrucción familiar simplemente por no detener lo que podía parar en el momento más necesario de decir perdón. La clave número 2, líbrate de las conciencias culpables. Dios no minimiza el pecado, Él perdona. Y muchas veces permanecemos ligados a sentimientos de culpa. Algo sucedió en el pasado. ¿Cómo puedo liberarme de esto? Existen dos maneras de lidiar con la culpa. La número 1, huir. Este fue uno de los modos más simples que recurrió Judas, por ejemplo. Se martirizó en una autocondenación. O segundo, confesarle a Dios. Este fue el modo más utilizado por Pedro, pues le contó todo a Dios. Después de haberlo negado 3 veces, prometiéndole que no lo iba a hacer, al encontrarse con él, le confesó que lo amaba y confesó su arrepentimiento. Buscó el perdón. Porque la conciencia culpable siempre nos pone difusa solamente encontrar alivio al confesarse. Confiesa tu pecado, confiesa tu malestar, confiesa tu dolor. Cuando vayas a Dios, cuando te arrodilles, pídele cada día que aquel que has ofendido, aquel que has dañado, sea capaz que tú lo busques, le puedas pedir perdón y le confieses tu culpa. Tercera y última clave. Abandona el lamento y adora a Dios. El sufrimiento es un compañero inevitable en cada uno de nosotros. Todos pasamos pérdidas. Fíjense que ya al nacer perdemos el calor del útero materno, el cordón umbilical que nos alienta y atraemos a una nueva travesía. Esa es la primera pérdida que pasamos. Pero tarde o temprano enfrentaremos miles, pero miles de otras pérdidas. Entendamos que no es mal lamentarse. Bienaventurados los que lloran, dijo Mateo 5. Lo que está mal es lastimarse. Lamentarse no, lastimarse sí. Cuando algo nos lastima, nos aislamos. Terminamos levantando muros en nuestro alrededor y en vez de construir un puente, ponemos barreras. Para finalizar, quiero decirle que mientras vivamos en este mundo, siempre habrán personas que necesitan mi perdón. Un hijo adolescente con conductas desordenadas, un compañero de trabajo, un vecino que te irrita constantemente, una persona que te criticó sin motivo. Por lo general, perdonar, dijimos, no es nada de fácil. Pero quiero que esta vez te preguntes, que hoy te preguntes cuántas veces en tu vida has pedido perdón. Mateos 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Me quiero despedir esperando que hayan entendido lo importante que es perdonar, lo difícil que es perdonar, pero cuán importante es para el corazón y el alma de cada uno de nosotros entender que es importante el perdón. Con Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepintiera, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Espero que tengan una semana maravillosa, que puedan preguntarse si hemos sido capaces de perdonar. Y primero que todo, les pido que nos perdonemos también a nosotros mismos. Porque cuando sanemos nuestras heridas, nuestras emociones, nuestros rencores, nuestras venganzas, nuestros malestares, el mundo será mejor. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.